Insurrecto. Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noche, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... Insurrecto. Eso, vaya, qué injundioso viene hoy usted, proctólogo. Claro, la emoción de los invitados. Eso. Bueno, pues vamos a hablar de muchos temas y la coyuntura está a modísimo. A modísimo. Vamos a hablar de matemáticas, porque hay algunas aspirantes que les sale el 130%. Luego vayan a reclamando de que van a quitar matemáticas de los libros de texto. Pues, oye, vamos a hablar de los libros de texto y precisamente con un profesor. Vamos a hablar de cómo se va encaminando pues estos escenarios para el Senado de la República en Zacatecas y de esto y muchos temas más. Pero primero aviéntate el himno ruso, por favor. Sí. Les vamos a poner el meme ese. Mi perro se comió los libros de la SEP y ya traía un gorrito y el martillo y la voz atrás y dijo Javier Alatorre, ¿verdad? Que el comunismo. Ya traen ese rollo otra vez. Yo pensé que eso se había quedado en los 40. Ya traen ese rollo. ¿Te acuerdas que fue en la campaña pasada de que vamos a convertirnos en Venezuela y que no? Ya traen otra vez eso. Dios mío. ¿Quién los asesorará, proctólogo? Ay, cabrón. Pero bueno. Son unos refritos, pero bueno, sí. Vamos a hablar de eso y muchísimas cosas más con el diputado y profesor y amigo Miguel Torres, diputado federal. Venga. Bienvenido, diputado. Gracias al proctólogo también. Al proctólogo. Bienvenida. Sí. Y con aplausos. Sí, además, Cuidado, sí, que no a cualquiera se los da, Cuidado, pues fueron aplausos en la mano, con que no sean de otra manera, ya comúnmente denominadas nalgaditas. Todo bien. Bueno, pues bienvenido, profe. Gracias. Insurrecto. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, Bien, contento por el contacto frecuente que seguimos teniendo con la gente, contento por el trabajo legislativo que hemos realizado. Saber que vamos dejando huella desde el Congreso de la Unión con algunas iniciativas que han sido aprobadas y que obviamente tendrán algún beneficio para la ciudadanía de nuestro país, pero además terminando de preparar otras que vamos a presentar inmediatamente en cuanto inicie el periodo. A ver, échanos una primisita. ¿Qué traes por ahí en mente? Mira, por ejemplo, tengo una, Fema, estoy viendo ahí a Fema ya sí, Vero. Sí, la primera que voy a presentar es para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y obligar a los prestadores de servicio de telefonía celular a que te tienen que acreditar tus consumos para que te los puedan cobrar. Eso está muy bien. Sí, conozco muchos casos recientes y ya me pasó también a mí, Andrés, que en un lapso de 1 hora y media me quitaron 13 gigas de mis datos. Sí, tengo un plan de 30, y hago las mismas actividades que realizaba antes. Nunca he consumido más de 9. Sin embargo, tengo contratado ese plan, pero en los últimos meses, en 8 o 9 días, me notificaban que ya se me habían terminado los datos y me hacían cargos adicionales, pero muy altos. Sí, son altísimos. 6,500 pesos, 6,800 pesos. Entonces fui a reclamar y el único argumento que me dan es que aquí dice el sistema que sí los consumió. Le dije, pero demuéstrame en qué. No, es que aquí dice, entonces. Fíjate que a mí me ha pasado también hace tiempo con Telcel. Ajá. Y luego me pasó una vez con AT&T. Y pues tiene que pagar. Y no lo sacas de ahí. Entonces, yo ya me la sé. Cuando contratas el plan, le tienes que decir con candado. No sé el término bien, pero es un candado. Entonces, ya no te puedes pasar. Si te consumes tu plan, ya te quedas sin internet, pero no te pueden cobrar más. Pero de todas maneras, ese tipo de arbitrariedades y de abusos no te los comprueban. No te los comprueban. Te dicen, es que métete al app y ahí está tu consumo. Sí, pero es que yo no lo consumí, ¿verdad? Pero ya salió al balcón, pues andas viendo las mañaneras ahí en carretera, te las avientas todas diario. Se te fue el internet ahí. Yo veo programas más interesantes. Sí, Alonso Medina de 8 a 9. No, por favor.
Sí. Entonces te va en el sentido de que si la compañía no te acredita en qué consumiste tus datos y tú le haces el reclamo, ellos están obligados a reintegrarte tu dinero a más tardar en 72 horas, si no lograron acreditártelo. Entonces, es un robo. Me acaba de pasar hace 2 días, Andrés. A las 9:30 de la mañana tenía yo 29 gigas disponibles. ¿Sí? Y a las 10:50, es decir, 1 hora y 20 minutos después, solamente tenía 16. ¿Sí? Cuando en un mes no me consumo 10 gigas, en 1 hora y media me tumbaron, pero yo sentía el teléfono muy caliente, incluso los desactivé. Ya ubiqué en qué momento te los quitan. Por eso voy a regularlos en la ley. Sí, y voy a presentar esta reforma. Sí, entonces muy interesante, está bien. También ahí les va un tip. No pongan sus aplicaciones en segundo plano, porque luego uno está abriendo aplicaciones y no las cierra, ¿va? Al cerrarlas hay que deslizar para cerrar la aplicación. Si no están consumiendo datos en segundo plano, actualizaciones, y eso te va. Yo tengo un plan de 16 gigas y no me consumo ni 7 al mes. Y pues uno anda todo el día en el internet, ¿no? ¿No, profe? Así es. No, pues está interesante, qué padre. Sí, pero además también, en la misma iniciativa, estoy buscando que se respete el derecho humano, que como está contemplado en la Constitución, sí, que es un derecho humano el acceso a la internet, al internet, y no tiene ninguna compañía por qué limitártelo. Sí. No debería de haber planes, decir, a ver, tú eres de tantos gigas, si tú me pagas tanto te van a dar tantos. O sea, no, porque ahí te están limitando un derecho humano. Sí. Así fue como a Telcel, con argumentos más o menos similares, fue como se les quitó aquel cobro que hacían por las llamadas de larga distancia. Sí, es correcto. ¿Sí? Cuando ya no hay larga distancia, pues, Andrés. ¿Sí? Y en el resto del mundo ya no había. ¿Y te acuerdas antes que tú haces una llamada y te cobraban, pero al receptor también le cobraban? Además. Se dio una situación ahí, Andrés. El día de ayer platiqué con un empresario de telecomunicaciones. Sí. Y él ayer me daba un dato muy interesante. Me decía, a propósito de mi iniciativa, me decía, ¿te acuerdas cuando Telcel implementó el servicio de buzón de mensajes? Que si no contestabas, te mandaba directo al buzón y ya te lo cobraban como llamada. Sí, ese día, en un solo día, por ese concepto, reunieron 200 millones de pesos. Sí. Entonces, Carlos Slim. Hubo quejas en la Profeco y la Profeco multó a Telcel con 15 millones de pesos. Pero recaudó en un solo día ganaron 185 millones. Sí, y siguió dejándolo, no le ordenó que lo retirara. Entonces, de manera posterior, sí se le obligó a que lo retirara, o a menos que decidiera dejarlo de manera voluntaria, sin que tuviera un cargo para el usuario. Pero se cometen estos abusos, estos excesos, y vamos a regularlos en la ley. Entonces, esta es la primera que voy a presentar, regresando en el mes de septiembre. Oye, es interesante. Parece partido político Telcel, ¿verdad? Un chorro de prerrogativas y ahí los multan por violar al ejipe. Total, ¿verdad? Ya nos publicitamos, ya hicimos ese el otro. No, pues muy interesante. Oye, diputado, ¿cómo ves la grilla nacional? Ya, pues hay dos. ¿Cómo le podemos decir a los de la oposición? Corcholatas, ¿no? ¿No, verdad? No. Hay aspirantes. Hay aspirantes. Taparroscas. Corchos, ¿verdad? Por aquello de los finos, ¿verdad? Pululan dos de manera más importante: Xochitl Gálvez y Santiago Krill. Ya prácticamente se bajaron. Bueno, Enrique de la Madrid por ahí en el PRI, y en el PRD pues sigue levantando la mano Silvano y Mancera. Pero ya prácticamente pues, son como los 4, ¿no? Que quedarían ahí en la expectativa. En el PRI yo no veo a nadie más, la verdad. No veo a nadie más. Que Alito ya asusta destapó, pero por favor. Y Xochitl, que ha sido como un boom publicitario, ha sido pues un fenómeno mediático en el último mes. Y Krill, que pues ahí trae broncas en la cámara, ¿no? Tú que estás ahí en la cámara, que es tu compañero, acusaciones de aviadores, de que pues a quién va a dejar, ¿verdad? Porque los escuchábamos mucho, pues que renuncien las corcholatas, que renuncien, ¿verdad? Para que hagan proselitismo. Y pues del otro lado, ¿no? Digo, Enrique de la Madrid es un caso excepcional.
o extraordinario, o a lo mejor un bemol dentro de la baraja de la oposición. ¿Cómo ves tú? Si Xóchitl o Santiago, Silvano, Mancera, Enrique podrán aglutinar a todos los sectores de los tres partidos que conforman el Frente Amplio por México y encabezarlo, porque yo veo algunos sectores pues que no bien a Xóchitl, sobre todo en el PAN, y otros sectores que Santiago diciendo, oye, pues sí, Santiago, pero pues es un candidato perdedor histórico, proceso que en el que participa pierde. Y Enrique de la Madrid tiene ciertas simpatías en otras secciones, y Silvano y Mancera en un partido que está ahí en la pelea de la supervivencia electoral. ¿Cómo estás viendo tú esta situación? Cuéntanos. Mira, Andrés, veo en los 5 que acabas de mencionar, veo a 5 personas muy preparadas, muy capacitadas para conducir a México. Estamos desahogando en estos momentos el proceso interno. Sí. Tengo entendido que el día de ayer Silvano ya prácticamente reunía sus firmas, Xóchitl desde ese tiempo las reunió. No sé cómo vaya Santiago. La mayoría de los militantes de cada uno de los partidos decidió apoyar en este proceso interno a sus compañeros de partido, ¿sí? Con independencia de que en el PRD una buena parte se fue desde un principio a apoyar a Xóchitl, sí, hay que decirlo. Sin embargo, te digo, sí veo la capacidad en cualquiera de ellos. El caso de Mancera fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, tiene experiencia y muy importante en la administración pública, dio buenos resultados en la Ciudad de México. Silvano fue gobernador, sí. Krill, con independencia de que no se le han dado los temas electorales, es un hombre muy preparado y fue secretario de Gobernación. Entonces, digo, todos con una gran trayectoria. La Madrid también fue secretario de Estado. Xóchitl ha ejercido como titular de ejecutivo en la Ciudad de México, en la delegación Miguel Hidalgo, senadora de la República, fue funcionaria del gobierno federal, entonces con una gran trayectoria. Veo la capacidad en todos. Aquí el hecho de haber seleccionado un método, o más bien propuesto un método de selección con piso parejo para todos, Andrés, creo que eso da las condiciones para que también todos puedan participar una vez que se tenga la definición. Pero aquí hay algo muy importante. Para la definición de ese método, Andrés, también participó la sociedad civil, también se involucró. Entonces no es solamente el tema de los tres partidos. Acaba de haber una reunión aquí en Zacatecas el viernes pasado, donde estuvo por el Frente Cívico Nacional Emilio Álvarez y Casa y Fernando Belauzarán, sí, que fueron quienes fueron propuestos por una buena parte de la sociedad civil para participar en la elaboración del método. Fueron quienes convocaron aquella marcha del 13 de noviembre que realmente rebasó las expectativas, y afortunadamente una buena parte de esa sociedad está involucrada también en el proceso de selección de quien sea nuestro candidato o candidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República, que en estos momentos tiene otro nombre, pues ahí le van a llamar coordinador del Frente Amplio por México. Sí, pero veo la capacidad en cualquiera de ellos, y lo más importante, la participación de la sociedad civil en este mecanismo, Andrés. Ya. Hay algunos, como del otro lado del oficialismo, esas correspondencias en las que se les reprocha ciertos actuares, ¿no? Yo creo que a Sheinbaum lo que más le pega pues es lo de la línea 12, y que ahora traen esta, ¿cómo lo podríamos terminar, proctólogo? Esa retórica de que Claudia es una copia fiel de Andrés Manuel, de que Adán es del grupo Tabasco, de quebrar esto, de Transilvania. De Transilvania, que como es gacho usted. de Ricardo, su historial, y así. Y en el Frente Amplio o en Va por México también características particulares. Ahora Xóchitl, esta también campaña, tendríamos que decirlo así, de los contratos o de volverse millonaria, después de algunos contratos que obtuvo. Ahí están los dimes y diretes, que si de manera ilegal o legal, precisamente en la Miguel Hidalgo y en tiempos de Fox. Entonces
¿cómo podemos determinar qué rumbo debemos de tomar los mexicanos? Cuando vemos en todos lados también, pues, negativos, y cada bloque presenta sus argumentos acorde a sus propios intereses y necesidades político-electorales. ¿Cómo podemos conjuntarlo, profe, y decir, a ver, este es un proyecto en el que los mexicanos pueden confiar? Porque, por ejemplo, yo aquí en Zacatecas veo, pues, al aloncismo muy echado para adelante. Y dices, híjolas, pues, yo lo te voy a poner en el Face. Híjoles, a ver, los megaempréstitos, los elefantes blancos, las casas Velayo, las casas de lujo. También una época exacerbadísima de inseguridad. Y por otro lado también vemos actualmente también una crisis de inseguridad. Vemos, o sea, de repente decimos, pues vámonos a MC, ¿verdad, proctólogo? No, ni Dios no. Pero Ahí hay Black Hawks, por lo menos. o sea, como ciudadano dices, pues ¿para dónde jalo? ¿No? Y cada quien pues va a presentar sus argumentos, ¿no? El otro día platicaba mucho con el Oso Medina, y pues sí, o sea, pues él tiene su ideal, ¿no? Y platicas con otro del otro lado y tiene su ideal. Es que, pero el Oso se informa en las mañanas. Sí, de verdad, yo se lo he dicho. Sí, esa es su fuente. Sí. Pobre Diosito. Digo, mi amigo, tengo un aprecio, pero realmente lo perdimos. Hay que mandarle un mensaje. Pero entonces, a ver, como un ciudadano, sobre todo porque yo creo que va a haber un alto porcentaje de indecisos, ¿ah? Yo no sé si rebasemos en el 2024 un porcentaje de votación del 60%. Yo la verdad lo dudo. Y ese otro 40%, pues ese otro 40%, ¿cómo se capta? ¿Cómo se define? ¿O hay un desencanto hacia la política en general? ¿Cómo poder amalgamar, tú que eres diputado del PRD y pues obviamente conformante de esta coalición, decir, a ver, es que este proyecto es el que debería de retomar México? A ver, Andrés, te contesto, mira, respecto a las acusaciones que hay de manera mutua, las que se han dado contra Xóchitl, sí, ella se las ha respondido de manera oportuna al presidente. Incluso lo retó a que mostrara los contratos por los montos que él acusó. Le digo, si los muestra, si me lo comprueba, renuncio a mi aspiración. Y si no, usted renuncia. Y no hubo respuesta, porque así ha sido la característica del presidente. Acusar desde el púlpito sin pruebas. Así lo ha hecho. ¿Sí? Y tiene a su equipo de fans ahí que replican lo que él dice de sí. Esos son sus argumentos. Ay, proctólogo, ¿no sentiste la pedrada, proctólogo? Sí. No voy a decir a la Cruz Roja. Entonces, más allá de yo entiendo lo que cuando señalas, Andrés, de que el aloncismo, mira, en varios lugares que he estado recorriendo aquí en el estado, ha habido quien me ha dicho, quien me ha expresado alguna inconformidad contra el priismo, por ejemplo. Digo, a ver, es que el próximo año no es un asunto de ir a las urnas a votar por el PRI, por el PAN o por el PRD. El próximo año tenemos que ir a votar por nuestro país, Andrés. Nuestro país nos necesita. Nuestro país está en riesgo. Eso es real. Este presidente ha intentado destruir las instituciones. ¿Sí? Presentó una reforma electoral de manera tendenciosa con la intención de desaparecer al INE. Así lo hizo, así fue textual, literal. ¿Sí? Vemos cómo ha obstaculizado, ¿sí?, el que se integre los nuevos comisionados del INAI, ¿sí?, que fue una fuente de información para él en su campaña para acusar a Peña Nieto, pero seguramente hoy lo que ocultan debe de ser muy grande, que no quieren que se sepa, ¿sí? Y tiene paralizado al INAI desde hace mucho tiempo, Entonces, el próximo año, más allá de votar por un partido político, es ir a votar por nuestro país, Andrés. En el próximo gobierno terminan su función 5 ministros de la Suprema Corte. Imagínate lo que eso implica, ¿sí? Vimos cómo hoy tenemos una presidenta del INE a modo cómoda para el presidente. ¿Por qué la impuso? ¿Sí? ¿Cuál fue el mecanismo que hicieron? Metieron a una terna a gente afín a Morena, ¿sí?, donde ellos sabían que no iba a haber acuerdo para poder nombrar a alguien por su afinidad.
Entonces, bueno, pues tuvo que insacular, ese era el mecanismo. Pero él sabía que quien saliera iba a ser alguien afín a ella. En el caso en el siguiente periodo del gobierno federal, se nombran 5 ministros, ¿sí? Y estoy seguro que lo harán con el mismo mecanismo que lo hicieron en esta ocasión. Y de la misma manera tendenciosa, de meter en las ternas a incondicionales de ellos. ¿Y qué va a pasar? Pues no va a haber acuerdo en el Congreso. Y al no haber acuerdo se le regresan y las vuelve a proponer. Y las va a volver a proponer con incondicionales y afines a ellos. No habrá acuerdo, y ahí lo que sigue es que el presidente ya está facultado para nombrar a quien él quiera como ministro, ¿sí? Entonces ya tiene 3, ¿sí? Tiene ahí a la ministra plagiaria y a otros 2. Entonces ya tiene a 3, ¿sí? Más 5 que nombren. En el próximo gobierno, ¿sí?, tendrían el control total de la Suprema Corte. ¿Sí? Y ahí se acabó la vida institucional de nuestro país, Andrés. Oye, ¿y te acuerdas cuando Cedillo dio golpe de Estado contra la Suprema Corte? No lo recuerdo, pero si me lo recuerdas, Andrés, lo podemos mencionar, ¿eh? ¿A cuántos jubiló Cedillo? Como al mes, ¿no?, de haber asumido la presidencia. Bajó de número, eran... Los bajó, primero los jubiló. No, pero eran más. Serán como 30,000 ministros. No, eran como 16. Eran 18 ministros, ¿no? Y los redujo, tomando la Suprema Corte. Y a todos los tiró. ¿No? Y a todos los tiró. Bueno, es parte de la dinámica de este país. Pero hoy leí algo en particular que me llamó mucho la atención. Decía Xóchitl que iba a retomar la estrategia de seguridad de Calderón. No sé si por ahí lo leíste, diputado. No lo he leído, pero tengo comentarios al respecto, Andrés. A ver, échamelos. Mira, en aquella etapa... Y ten cuidado, porque el proctólogo creo que tiene lista ahí un vato o algo. En aquella etapa de Calderón había una estrategia, ¿eh? Si tú quieres, fallida, Andrés, pero había una estrategia. Hoy no tenemos eso. Hoy ni siquiera hay eso. Hoy por eso los niveles delincuenciales se han disparado, ¿sí? Menos en los datos del presidente ni en los gobiernos de Morena, ¿sí? Aunque con los ciudadanos la percepción es otra, ¿eh? Y la realidad es otra. A diario vemos enfrentamientos, a diario ustedes con medios de comunicación dan cuenta de desaparecidos, de secuestrados, de cadáveres abandonados. Eso es a diario, ese es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque el darle abrazos a los delincuentes no los va a detener, Andrés. Y en aquel tiempo se les enfrentaba. Hoy defienden esos seguidores del presidente que no se puede atacar la violencia con la violencia. No, debe ser una estrategia integral. Pero también el enfrentarlos, el que el delincuente sepa que hay una autoridad que lo va a enfrentar, también lo induce a que se abstenga de hacer este tipo de conductas. Sí. Entonces, ¿por qué no habrá dado resultado entonces en ese momento la estrategia? Mira, fue nuestra... Porque se dinamitó ahí la violencia, ahí fue cuando explotó. Sí, estoy de acuerdo, Andrés. Había una estrategia. Se enfrentaba a la delincuencia, pero debe haber sido una estrategia integral que incluyera la prevención del delito, Andrés, que se hubiera actuado de manera regional en donde estaban asentados aquellos grupos, sí, pero con una estrategia, porque con el manotazo que les dieron, Andrés, se dispersaron a varias partes y después había varios grupitos en diferentes partes. Por eso te hablo de que fue una estrategia fallida, pero la había. Pero el delincuente sabía que se le enfrentaba. Aquí, a Zacatecas, Andrés, nos tocó vivir momentos muy fuertes donde cuando veíamos nosotros que llegaba la Policía Federal, los grupos aquellos de muchos policías federales, ya sabíamos que iba a haber una respuesta contra el crimen. Y hoy vemos que se incrementa el número de elementos de la Guardia Nacional y ya que vienen a Zacatecas a hacer presencia, a resguardar la escena del crimen, ¿sí? Últimamente ha habido algunos detenidos por parte de la Guardia, pero si ellos se dedicaran a hacer inteligencia, ¿sí?, se dedicaran a perseguir a los delincuentes, te aseguro que no tuviéramos los niveles que hoy tenemos. Pero hay omisiones o complicidad, no sé qué sea de las dos cosas, pero cualquiera de las dos es muy grave para el ciudadano. A mí me llamó la atención lo dicho por Xóchitl Gálvez, sobre todo cuando en una entrevista ella admite
que Genaro García Luna torturó a su hermana, ahora encarcelada. Yo creo que también de repente hay unas contradicciones de fondo canijas. Y yo creo que es también una parte de la desesperación por confrontar a la figura del presidente. Habría que afinar la estrategia, ¿no? De retórica, porque la mayoría de la gente no conoce ese tipo de información, pero en las campañas arrecian muchísimo, ¿no? Pero vayamos retomando el tema local. En Zacatecas, por allá han surgido algunas encuestas donde estás ya bastante bien posicionado con respecto a esta intención de pues encabezar también los esfuerzos de la coalición, pero para el Senado de la República, profe. ¿Sigues ahí con esa ruta, con esa aspiración para ser senador por Zacatecas? Sí, sin duda, Andrés. Ya. Lo he expresado públicamente y he estado trabajando para ello. Consciente de que cada uno de los partidos políticos que conforman el Frente Amplio habrá de poner su prioridad en la mesa. Su nombre sobre la mesa. Sí. Y seguramente ahí, de acuerdo a la intención de voto y de acuerdo a la rentabilidad electoral, será quien pueda encabezar. Pero yo estoy haciendo mi esfuerzo. Si no me llegara a tocar esa nominación, Andrés, le ayudaré a quien le corresponde, porque, reitero, el país no necesita, Andrés. Entonces, independientemente de que vaya o no vaya, voy a trabajar porque esto suceda, ¿sí? Y el que aparezca ahí en las encuestas seguramente es el trabajo que hemos venido realizando, sobre todo en estos últimos meses. Le apretamos el trabajo de cercanía con la ciudadanía, de recorrer los municipios, Andrés, y yo estoy seguro que el que aparezcamos ahí es por eso, porque se ha trabajado para ello, Andrés. Ya. Y ojalá y que tuviéramos la oportunidad de representar a nuestro estado desde el Senado de la República. Creo que hoy lo hemos hecho de manera digna, con la frente en alto desde la Cámara de Diputados. Han tratado de doblarnos en muchos momentos. No, eso le corresponde al proctólogo, no te preocupes. O de convencernos. Bueno, ok. O de convencernos. Te puede hablar dulce también, si quieres. Sí, y ha habido presiones, Andrés, ha habido ofrecimientos, ha habido tentaciones, hay que decirlo. Sí. Pero ¿has estado tentado de irte a Morena o qué? No. No tanto así. Tanto así no, pero sí ha habido ofrecimientos para que acompañemos iniciativas del presidente. Ándale, ¿qué hubo, proctólogo? Sí, entonces No, eso es mentira. Nos hemos mantenido firmes, Andrés. Por eso hoy puedo pasearme en Zacatecas con la frente en alto, sabiendo que mis votos siempre han sido pensando en el bienestar de las zacatecanas y de los zacatecanos, y obviamente de las mexicanas y de los mexicanos. Fíjate que hicimos una apuesta con Saúl Monreal y después ¿con quién? Con Benelli. Con Benelli. ¿Con Giovanna también? No, con Giovanna no. Fue con Saúl y Benelli. Saúl decía que... No, también con Giovanna. También. Con Giovanna. No, Giovanna ha venido una vez y de esa vez no hicimos apuesta. Sí, no. Yo tengo otros datos. Ay, hola. Decía Saúl, él decía que van a haber 5 senadores zacatecanos otra vez y que 4 van a ser de Morena y que 1 del PRI. Benelli decía lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es tu presupuesto? Te lo pregunto a ti, profe. Bueno, que vamos a ver 2 de mayoría del Frente Amplio. Ay, güey. Sí. Y habrá un pluri-morena. Sí, así va a ser, Andrés. Así va a ser. Hoy los números ya no les dan. Sí. Si revisas esa encuesta de la que me acabas de mencionar, Andrés, sí. Morena, la demás sí, casi quedaría. Sí. Trae una intención de voto Morena 7 puntos arriba de nosotros. Ey. Pero ahí están los grupos, los diferentes grupos de Morena, Sí. ¿Por qué les enseñaron eso desde el PRD, profe? A las tribus. Se las llevaron para allá. Se fueron con todo y mañas. Sin duda. Pero lo bueno es que se fueron con todo y las mañas. Entonces, ahí están todos los grupos. Eso representan el 34%. Representan todos los grupos de Morena. Tú sabes que hay intereses encontrados entre esos grupos. Ahí están los de Narro, ahí están los de Narro, ahí están los de Ulises, ahí están los de los Monreal, ahí están los de los históricos. Los están, claro. Y hay, entre varios de ellos,
no hay manera ahí de conciliar. Entonces, tú lo vas a ver, digo, esa historia yo la vi cuando en el PRD éramos gobierno. En el 2004 traíamos una intención de voto del 35%, pero estando todos los grupos ahí. En cuanto se definió que Toño Mejía era el candidato a la gubernatura, se salió uno y se hizo más chiquito esto, salió el otro y se hizo más pequeño, y así fue, hasta que perdimos la gubernatura. Entonces, por eso te digo, va a haber en Zacatecas senador y senadora de mayoría, y habrá uno pluri, de Morena o del PTD. Ay, híjole. Oye, estamos recordando un caso similar en Tlaxcala en aquellos años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando el PRD también gobernaba Tlaxcala, tenía una intención de voto cabronadísima. Definieron a... ¿quién fue? Mari Carmen, la esposa del gobernador, y se fue todo para abajo. Así es. Y perdieron con... ¿Quién gobernó el PRI? El PAN. El PAN, fíjate nomás. El PAN. ¿Qué cambia eso? Oye, ¿y a quién te vas a enfrentar? ¿Con quién te gustaría enfrentarte en la boleta? No, mira, con quien sea, porque va a ser una contienda donde se van a exponer dos proyectos de país totalmente opuestos, ¿sí? El de ellos que ofrecen continuar con la cuarta transformación, ¿sí? Y habremos de decirle a la gente si quieren que continuemos con los niveles de inseguridad que tenemos. Eso significa darle continuidad a la cuarta transformación, ¿eh? Significa la escasez de medicamentos en los hospitales públicos. Eso significa la continuidad de la cuarta transformación, así como ellos lo ofrecen. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir a confrontar. ¿Sí? Y con quien sea, ese va a ser el tema. Pero además, te reitero, vamos a ganarles la mayoría en Zacatecas, Andrés. ¿Sí? Ya. Con quien sea. ¿Y el Congreso local, cómo crees que quede? Sin ninguna duda que vamos a tener la mayoría, Andrés. ¿Sí? Sí. Recorre el estado, Andrés. Hoy tenemos en Zacatecas. ¡No! Sí. Tenemos No en quiero salir Zacatecas, ni a Calera. lamentablemente, al gobernador peor evaluado del país. Sí. Tenemos un estado hundido en la inseguridad. Tenemos un sistema de salud destrozado, denunciado por los propios trabajadores de la Secretaría de Salud en el estado. Sí. Ve a los hospitales públicos del estado y vas a encontrar falta de medicamentos en todos, falta de insumos. En el ISSSTE Zacatecas, el hospital del ISSSTE, un elevador con ya más de un año sin funcionar, los médicos haciendo huelgas, manifestaciones por falta de insumos para desempeñar su trabajo. Ya no hablemos de medicamentos. Entonces, ¿eso quieres que eso siga teniendo Zacatecas en los siguientes 6 años? Obviamente que no, la mayoría no está de acuerdo en eso. Cuando traes el sentir de lo que piensa la gente de Concha del Oro, de Sombrerete, de Villa García, de Loreto, de las diferentes partes del estado, te das cuenta que en Zacatecas Morena no va a ganar. Ni Morena ni sus aliados, ¿eh? Ya. Usted va al CIMI, ¿verdad, proctólogo? Pero a trabajar de votar. Ahí voy a bailar. Ahí va a bailar. Hay que buscarle, hay que corretear la chuleta. ¿Eh? O el bolillo, porque a veces ni para chuleta llega. Por supuesto que bueno, es que en Zacatecas, pero el 18 creo que sí fue un parteaguas. Y la gente tiende, ¿verdad?, a observar también mucho el personaje, ¿no, profe? Sin duda. El candidato. El 18 tú lo consideras fundamental, base, porque las intermedias siempre más o menos van dejando como un tono hacia el segundo trienio para la elección a gobernador, ¿no? ¿Tú crees que en este caso también eso pueda determinar que para el 2027 cambie el gobierno de Zacatecas y regrese al PRI de los Alonsos? ¡Ay, güey! ¡Qué feo! Bueno, que cambie de partido. Maticemos. No tengo ninguna duda de ello, Andrés. Lo que mal empieza, mal acaba, ¿eh? Yo desearía que a Zacatecas lo estuviera yendo bien. Yo lo he dicho públicamente. Yo quiero que al gobernador le vaya bien, para que le vaya bien al estado. Pero hacen todo lo posible porque esto no suceda, porque esto no ocurra. Y ese desencanto que hay en el estado de Zacatecas, la ciudadanía lo cobra en las urnas, Andrés. Si en el 24 pierden la mayoría en el Congreso y pierden la mayoría de los municipios, están dadas las condiciones para que en el 27, ¿sí?, pueda haber un cambio de partido en el gobierno del estado, o de coalición, de frente, ¿sí? Si en el 27 ponen a Losito Medina para gobernador, no, va a arrasar, proctólogo. Imagínate Andrés Vera. Oiga, profe, ¿aceptarían a Andrés ahí en la coalición como candidato?
Sí, por supuesto que sí. No, ¿eh? Yo no lo... ¿Me imaginas ahí haciendo campaña con Miguel Alonso, con Carlos Peña? Los libros de texto gratuitos es una gran polémica que hay últimamente. Que si confunden Querétaro con Guanajuato, que si las fracciones, que si es un mecanismo de adoctrinamiento comunista, que eso sí ya es ridículo. Puede haber errores de edición, y hay errores indudablemente que son injustificables, ¿no? O sea, vas a repartir millones de libros y te confundiste de que Querétaro es Guanajuato, digo, ¿va? Y generalmente cuando se hacen libros no pasa solamente por una edición, pasan por 2 ediciones. Para algo mejor un editor se le puede pasar, ¿no? Al segundo ya no se le tiene que pasar porque tiene más correcciones el libro. ¿Tú coincidirías en que los libros de texto gratuitos son una manera de adoctrinamiento para las nuevas generaciones y que llegamos a convertirnos en la Unión Soviética de antaño? Tanto así como convertirnos en la Unión Soviética, no, Andrés, pero mira, de entrada, el hecho de que vengan con esos errores no deberían de entregarse. Ya. No deberían de recibir los alumnos. ¿Sí? De entrada, con eso sería suficiente para que no se haga la entrega a las escuelas en el país. Sí. Independientemente de todo lo demás, porque ya si nos metemos al fondo del contenido, sí hay elementos que nos pueden decir que no deben de llegar esos libros a los niños. ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Entonces, sí le veo yo algo, Andrés, en el sentido del adoctrinamiento, así como tú lo señalas. ¿Sí? Ya. El hablar de un modelo de gobierno, sí, que hoy nos tiene, que hoy tenemos en el país, tiene esa tendencia. Mira, ¿quién está detrás de la elaboración de estos libros de texto? Uno de los héroes de Hugo Chávez, Andrés. Él es el coordinador de esto. Él hizo esto en Venezuela. Sí. Sabemos de la relación que hay entre el presidente y el de nuestro país y el de Nicaragua con Daniel Ortega. Sí. Han ido implementando esos modelos allá, Andrés, y ve cómo están esos países, en qué han terminado esos países. Entonces, te digo, de entrada, por el simple hecho de los errores que trae en la impresión los libros, eso es suficiente como para que no se distribuyan, sin que entremos a fondo en los contenidos, Andrés. Como resolvió la Suprema Corte esas iniciativas fast track que nos metieron la última semana de abril en el Congreso, ¿sí? Ni siquiera se metieron a analizar el fondo. Detalles que violaron el proceso legislativo que está en la Constitución, y con eso era suficiente. Así igual con esto te digo, con los errores que trae de redacción, con eso sería suficiente para que no circularan. ¿Usted iba a comentar algo, proctólogo? Hay que quemarlos, como dijo Marco Cortés. ¿Cómo Marco es? dijo que había que quemarlos. Digo, nada más no deben llegar a los alumnos con esos errores. Sí, me imaginé así hitleriano la onda, ¿va? ¿Te acuerdas la película de Indiana Jones y bueno, fue la tercera, cuando va a Alemania a rescatar su diario, ¿no? Donde supuestamente tiene el mapa para encontrar el Santo Grial. La segunda, ¿no? ¿O la segunda? Sí, creo que sí. La Indiana Jones y los cazadores del arca. No, eso de hecho, cronológicamente es la segunda, pero fue la primera que Y va, ¿no? Va y se topa con Hitler. No sé si has visto esa película, profe. Sí, sí. Y están quemando libros, ¿no? Yo me imagino algo así. Dije, sería la onda ahí Marco Cortés quemando, ¿verdad? Con una cruz tremenda. Es una exageración eso, ¿no, profe? Claro, claro. Sí, simplemente no deben de llegar a los alumnos. No deben de llegar. ¿Qué tienen que hacer entonces los padres? Porque este Frente Nacional de Padres de Familia, muy apegado pues a muchos grupos de derecha, pues están diciendo no, que no lleguen y vamos a hacer un relajo y bla 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 bla. Y el gobierno federal, el presidente dijo, pues la SEP no ha sido notificada de ninguna resolución, se van a entregar. ¿Qué habría que hacer entonces? Sí hay una resolución judicial, ¿eh, Andrés? Sí, pero dijo el presidente que no y que los van a entregar. Bueno, él dice lo que él quiere desde su mañanera, y él es el dueño de la posverdad. ¿Sí? O sea, con que el hecho de que él diga que no existe, ya la gente debe creer que no existe, aunque están los elementos que acreditan lo contrario. Entonces, sí hay un mandato judicial para que sea una consulta
entre los padres de familia del país para ver si están de acuerdo en que esos libros sean entregados a sus hijos. Ya. Sí, y ahí hay un desacato de su parte si no atiende ese mandato judicial, Andrés. ¿Y si llegan los libros y así se llevan a cabo los planes de estudio? Se debe proceder legalmente, se debe proceder por la vía legal, porque hay un mandato judicial y un mandato judicial es para que lo cumpla el presidente y quien sea. Ya. Pues a ver qué va pasando. ¿Usted sí dejaría que sus hijos leyeran esos libros proctólogo que estudian? Pues, ¿Sí? ya que... ¿Ya qué? Y al rato su hijo, a ver papá, la mitad de tu riqueza para acá. Ya viene adoctrinado. Un cantón aquí afuera de la casa. Sí. Bien comunista ahí tu hijo marchando de papá. Tomando Reforma. Bueno, pues a ver qué pasa. La legislatura en la Cámara Baja, la Cámara Alta del Congreso de la Unión, pues actualmente pues, sí, tiene la mayoría simple el oficialismo. Y mucho se ha dicho por parte de ellos de que a lo que va a aspirar nada más la oposición es a tener la mayoría en ambas cámaras, o que el oficialismo no tenga la mayoría calificada, porque la presidencia de la República ya está supuestamente decidida con esa intención de voto que oscilaría entre el 30% para la corcholata más posicionada. Y algunas encuestas señalan de que Morena ganaría con cualquiera de sus corcholatas, hasta Manuel Velasco. ¿Te imaginas, proctólogo? ¿Tú lo crees así o realmente crees eso? No sé. Me hace como muy difícil. Yo no le pongo peros a Claudia. No, pues yo sé que usted es chimbaunista. No. A Claudia, Marcelo y Adán, pero de los otros tengo mis dudas. Ya. Que ganen por ser ellos. ¿Coincides con esta visión? No, en lo absoluto, Andrés, para nada. Es la idea O sea, que tratan ellos. Hay tiro, como dicen ustedes. Claro, les vamos a ganar la presidencia, Andrés. Sí, se las vamos a ganar. A ver, Oye, yo te paso la dirección del proctólogo. Lo exilian. muy bien, de acuerdo. Muy bien, Ven con el oso. Mira, Andrés, esa es la te van a mandar una balsa a Cuba, güey. Es la percepción que ellos quieren generar para que la gente caiga en ese desánimo. Es decir, no, ya para qué votan, se va a perder. No es así. El presidente está altamente preocupado por el crecimiento que ha tenido Xochitl en el país. ¿Sí? Por eso a diario la ataca. Si tuvieran la certeza de que van a ganar la elección, no hubieran intentado apoderarse del INE. No la estuvieran atacando como lo hace. Hubo un mandato judicial, hubo un mandato de la autoridad electoral para que no volviera a mencionarla. Y hoy lo hizo, ¿sí? Y al señor no le gusta, ¿sí?, que le digan que la ley es la ley y que hay que respetarla. Se convirtió, él y sus seguidores se convirtieron en lo que juraban combatir. Y hoy tratan de vendernos esa idea de que ya está resuelto. No es así. ¿Tú viste encuestas, Andrés, en el Estado de México, donde Delfina le daban 25 puntos de ventaja, 22 puntos, la que menos le daba eran 20 puntos, ¿sí? Y terminó ganando con el 7.5%, pero además con un gobernador priista complaciente para el proceso electoral, ¿sí? Si hubieran operado las estructuras como lo hacían en otros tiempos, seguro que no hubieran ganado el Estado de México. Entonces, es una percepción que ellos quieren generarnos, pero no es así. Les vamos a ganar la presidencia. Debes de ver al presidente. Dígale al oso que ya vaya preparando las maletas. Sí. Debes de ver al presidente, Andrés, cómo está preocupado cada día por esos ataques contra los opositores. Si tuvieran esa certeza de que van a ganar, su comportamiento sería otro, ¿eh? Él estaría tranquilo, él no estaría preocupado, pero sabe que con Xochitl o con cualquiera de los que pudiera ser el candidato o la candidata, no hay manera de que él pueda pactar su salida, ¿sí?, sin que se vaya sin preocupaciones. Oye, el presupuesto, cambiando un poquito drásticamente de tema, del presupuesto del próximo año, hay una preocupante baja de las participaciones federales, donde Zacatecas es afectado por prácticamente un poquito más de 1.800 millones de pesos. Y esto, obviamente, derivado del impago de impuestos de Pemex, que sigue siendo una de las petroleras más endeudadas del planeta, y se le inyecta lana, y se está construyendo una refinería, se compró Dick Park en Estados Unidos, y en el panorama para 2024
no va a ser muy diferente. Ya estamos que a 2-3 meses de que se empiece les llegue a ustedes la propuesta del paquete fiscal, se empieza a analizar, se empieza a discutir y el estira y afloja y bla bla. ¿Cuál sería tu pronóstico más o menos? ¿Cómo le va a ir a Zacatecas el próximo año? Mira, en el presupuesto? Andrés, no solamente el próximo año. En la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para el 2023, ¿sí? Que lo dimos, esa discusión a finales de octubre y principios de noviembre del año pasado, ahí yo lo señalé, Andrés, porque desde Morena su discurso era que para este año iba a haber más dinero para estados y municipios. Lo dijo FEMAT, lo dijeron compañeros zacatecanos, ¿sí? Ellos subieron a la tribuna a defender ese presupuesto porque contemplaba más recursos para estados y municipios. Y yo subí a desmentirlos, a decirles que estaban engañando a los estados y los municipios, porque ese presupuesto lo hicieron con una ley de ingresos sobreestimada, ¿sí? Sobreestimaron los ingresos, es decir, la cantidad que ellos... Sobre todo el ingreso petrolero, ¿no? ¿De cuánto estaba la estimación por barril? $85, algo así. Estaban proyectando, Andrés, una plataforma petrolera para este año de 1.850.000 barriles diarios, cuando el año pasado su mayor producción fue de 1.650.000. Entonces, por el hecho de que haya cambio de ejercicio fiscal, eso significa ya que si el 31 de diciembre pudiste producir 1.650.000, no significa que porque ya cambió el año, el día siguiente, el día primero, ya vas a producir 1.850.000, si no tienes la capacidad para hacerlo. Entonces, esa era la producción petrolera estimada en la ley de ingresos. Dije, eso no es cierto, no va a ocurrir, y así ha estado pasando, Andrés. Pero además venía proyectada esa plataforma petrolera con un dólar a 20 pesos. Tampoco está el dólar a 20 pesos, ¿sí? Entonces, además de que les faltan los 200.000 barriles diarios, nada más estamos hablando de los ingresos petroleros, ¿eh? Además de que les faltan los 200.000 barriles diarios, también les faltan los pesos que en los que ha perdido el dólar frente al peso, sí, que estaba estimado en 20 y está en el mercado a 16.80, 16.70 aproximadamente. Entonces eso hace que la caída de los ingresos sea terrible. Y a los estados y municipios les vendieron la idea de que este año iban a tener un 11% más en participaciones con relación al año pasado. Pero también se los dije en tribuna, Andrés. En la recaudación federal participable, ¿sí? Es el elemento para definir las participaciones de estados y municipios. Si se cae la recaudación federal participable, también se caen los ingresos para estados y municipios. Entonces, su sustento lo tenían en una sobreestimación que estaba muy ajena de la realidad. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Por eso es que el año pasado consideraron incluso en noviembre, que discutimos el presupuesto, Andrés, venía contemplada ahí una contratación de deuda por 1.2 billones de pesos que servirían, ¿sí?, para compensar la caída de los ingresos. Ya lo tenían previsto el año pasado, ya sabían. Sí, sin embargo, trataron de engañar a estados y municipios, nosotros los señalamos, no hubo reacciones pues para que alguien más defendiera esta circunstancia, y esto mismo que te estoy diciendo, Andrés, lo vamos a vivir el próximo año. Nos llega el paquete económico la primera semana de septiembre a la Cámara de Diputados, y empezamos la discusión de la ley de ingresos, y tengo la certeza de que viene igual que el año pasado y que también la del 2021, sobreestimada, Andrés. ¿Sí? Ya. ¿Van a volver a pelear el tema del Fondo Minero y del 3x1? Cada año lo estamos haciendo, Andrés. Acabamos de tener reunión en la Comisión de Presupuesto hace 3 días, y ahí un diputado de Coahuila pedía que consideráramos mayores recursos para seguridad. Yo se lo dije, a ver, lo hemos estado haciendo para el presupuesto del 22, lo hicimos para el presupuesto del 23, pero la mayoría oficialista, sí, se negó a aceptarlo, porque les ordenan votarlo como lo envía el presidente, aunque sus estados estén ardiendo, aunque sus estados sean de los más inseguros del país, porque muchos de los que votan a favor de que no regrese el Fortasec, por ejemplo, su estado está en llamas. Hay zacatecanos que han votado a favor de que no regrese el Fortasec, ¿sí? Hay michoacanos que han votado a favor de que no regrese el Fortasec, y ahí hay responsables, porque obedecen ciegamente lo que les indican desde Palacio, Andrés. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a ir a dar la pelea por el fondo minero, por el Fortasec, ¿sí?, por recursos para estados y municipios, para los recursos para el campo, pero desafortunadamente la mayoría oficialista
no ha tenido el valor de enfrentar las decisiones que se toman desde Palacio y sale el proyecto como lo envía. Ya. Literal así, Andrés, sin moverle una coma. Bueno, pues a ver cuánto nos cae en Zacatecas. ¿A usted qué le cae, proctólogo? Pura de árabe, ¿verdad? Se le hizo a la boca, ¿verdad? Vi cómo se jugó los labios. Bueno, pues vamos a ver cómo viene esta discusión. Y en Zacatecas, donde mucho se presume que hay finanzas sanas, ¿coincides con eso, diputado? No, por supuesto que no. Zacatecas es un estado endeudado. No, bueno, pero ¿quién lo endeudó? Sí, bueno, a ver, pero con esa deuda no puedes decir que hay finanzas sanas. Ya. Sí. Si hubiera finanzas sanas, habría más flujo de recursos estatales para los municipios, Andrés. Veríamos carreteras en mejores condiciones, veríamos apoyos para los productores del campo. No es así, o sea, no hay finanzas sanas. ¿Sí? Ya. Bueno, pues vamos yendo a ver cómo se va desenvolviendo. Sin duda alguna, pues, y sobre todo los anexos de hacia dónde van a ir enfocados, sobre todo los recursos, ¿no, profe? Que seguramente para las secretarías de desarrollo social, pues ahí va a estar el grueso de la lana, ¿no? Claro. Sí, es a donde le estado invirtiendo, Andrés. A los programas sociales, a los programas clientelares del gobierno, porque así los manejan, así los operan. Entonces ahí es donde se ha ido la mayor parte de recursos, así como a los megaproyectos del presidente, y a los caprichos del presidente. Ya. Pues, ¿te vas a subir al Tren Maya cuando lo inauguran? ¿No? ¿No te vas a subir al Tren Maya? No, primero hay que ver que lo... Oye, primero que jale, ¿verdad? Primero. Claro, sí, porque fíjate, el día que presentaron el video con el vagón ese, va en marcha el vagón y no ves de dónde está conectada la electricidad, ¿sí? Luego me comentan que había quienes lo iban empujando para grabar el video. Entonces, a ver, tenemos una refinería, Andrés, que se inauguró. Iba Loso, Medina, ya Una refinería que se inauguró hace más de un año, Andrés, ¿sí? Hace más de un año la inauguraron y no ha refinado un solo barril de petróleo. Entonces, por eso primero hay que esperar a ver que lo inauguren y que funcione. Les queda un año a este gobierno. Sí, un añito ya. Sí. Y se van a ir, así es como te lo digo, se van a ir. Sí, no va a haber más Morena en la presidencia. Ándele, proctólogo, ¿Qué? No, pues para que le vaya armando su balsa al oso. Se vayan allá en Nicaragua, Cuba, Venezuela, ¿cuál les cae mejor? No, claro. Bueno, pues fíjate que sí, vámonos al Tren Maya, ¿no? ¿O no, proctólogo? Si nos lo patrocinan, vámonos. Que la canción, pues ahí está, pues dígale ahí a sus conectes de la 4T, boletito, nada. Ahí a visitar a Laida, ¿verdad? Para que nos cuentes más chismes. Bueno, pues gracias por habernos acompañado. ¿Nos fue la hora, profe? Sí. ¿Ya? Gracias por haberme invitado, más bien, Andrés. Muchas gracias por la oportunidad que me das para que... Una hora de podcast, te toca la otra hora ya con el proctólogo. Que acabas no lo grabamos, no te preocupes. Eso no sale al aire. Ahorita lo atendemos al proctólogo. Ahorita lo tenemos, ándale, proctólogo, No, lo va a querer mandar a Next Video. La vez pasada que vino el diputado también te tocó tu revisión, no te hagas. No. Si venía, estaba bien contento. ¿Cuándo? ¿A qué horas viene el profe? Ya son las 7. Ya. ¿Qué hora? Bueno, pues gracias por habernos acompañado, diputado y profesor Miguel Torres. Gracias, Andrés. Gracias por la invitación y por la oportunidad de saludar a todo tu auditorio. Pues no, al contrario, gracias a ti. Y sabes que este espacio está abierto. Gracias. Un día te vamos a poner aquí al oso. ¿Cómo ves? ¿Hacemos una amistad de debate o no? Con el oso Medina. Adelante cuando lo requiera. ¿Sí? Pues nada más que quiera venir. Ya vino con nosotros, ¿no? Con bats de espuma. O con bats de espuma, sí, de esas como terapia de psicólogo, ¿verdad? Con bats de espuma. Bueno, pues gracias por habernos acompañado. Este fue el episodio número 25. No lo estaremos regando. Ya no sé, la verdad. Bueno, estamos en la segunda temporada por ahí de 20 diciembre. siempre. De la mitad. Vamos a ver a quién tenemos en el próximo programa. Y pues nada, despidámonos. Y ya dijo el profesor Miguel Torres que Morena se va. Y si no se va, ¿qué hacemos, profe? Se va a ir, Andrés. Híjole, profe. Y si no, te vas a tener que exiliar allá en el Gabacho como Proso y como Lore de Mola, como Ricardo Naya. Vamos a ser mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, Andrés. ¡Ay, güey, la canción! Y vamos a gobernar el país. ¡Ay, güey! Bueno, pues ese es el presupuesto
del profe Miguel Torres. Dice que 2 senadores de Va por México, Zacatecas y un pluri Morena. Pero ya nos hizo la apuesta de cuánto. Vamos apostándole. Con Saúl y con Benelli apostamos 200 varos. No, Benelli fue 300, ¿no? 300. Sí, pues tiene un poquito ahí más de... Bueno, quién sabe, ¿verdad? Sabe. ¿Cuánto le apuestas, profe? Igual, replicamos la apuesta. ¿Sí? ¿300 barotes? Sí, está bien. Órale, venga. Ve juntando bruto. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos vemos a la próxima. Ya le cambiaremos ese mensaje al final del podcast, ¿o no? Es que es la máxima. Es épico, sí. Es la máxima. Pues les recuerdo además que en este podcast... Me puedo equivocar, pero no creo. Insurrecto.